Me llamo Sarah Bennett y tengo 35 años. Nunca pensé que un solo momento, una caja de bombones que me enviaron por mi cumpleaños, pudiera desmantelar a toda mi familia, exponer décadas de mentiras y cambiar el rumbo de mi vida. Pero eso fue exactamente lo que pasó. De pie en mi apartamento de Chicago, contemplando ese regalo tan bien envuelto de mi padre, sentí un atisbo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas entre nosotros finalmente estuvieran cambiando. Estaba equivocada. Esa caja guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. Y para cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Si estás viendo esto, deja un comentario abajo y cuéntame de dónde eres. Dale a me gusta, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Tu apoyo es fundamental, y me encantaría leer sobre tus propias experiencias en los comentarios. Ahora, déjame llevarte de vuelta al momento en el que empezó todo. Crecí en un barrio de clase media de Boston, donde las calles estaban bordeadas de casas adosadas de ladrillo y el aire siempre traía la suave sal del puerto cercano. Mi infancia no fue un cuento de hadas, pero tuvo sus momentos de calidez, paseos en bicicleta con mi hermano menor, Michael, y tardes tranquilas con mi madre, Ellen, leyendo junto a la chimenea. Pero esos momentos quedaron eclipsados por mi padre, Richard Bennett, un hombre cuya presencia era como una nube tormentosa de la que nunca se podía escapar. Era representante de ventas de productos farmacéuticos, siempre de viaje, y cuando estaba en casa, sus cambios de humor dictaban la temperatura de la casa. No era violento, pero sus palabras eran duras y sus expectativas más altas de lo que cualquier niño podría soportar. El amor, en su mundo, tenía un precio, se medía en obediencia y logros. Mi madre intentó protegernos. Su suave voz contrarrestaba sus estruendosas exigencias, pero no era rival para su control. Su matrimonio fue un campo de batalla de discusiones en voz baja y sonrisas forzadas, una fachada que se mantuvo hasta que yo tenía 15 años y Michael 12. Fue entonces cuando llegó el divorcio. Una profunda ruptura en nuestra familia. El divorcio fue brutal. Mi padre usó todos los recursos a su disposición, abogados, dinero, influencias, para castigar a mi madre por atreverse a dejarlo. Obtuvo la custodia principal, no porque nos quisiera, sino porque no soportaba perder. Mi madre se mudó a Colorado para rehacer su vida con su hermana, prometiendo luchar por nosotras. Pero las batallas legales la agotaron. Las visitas se convirtieron en llamadas, luego cartas, luego silencio. No la culpé. Vi lo que mi padre le había hecho. Pero la ausencia dejó un vacío en mí, uno que llené de resentimiento hacia él. Richard lo controlaba todo después de eso, la ropa que usábamos, los amigos que conservábamos, el futuro que imaginaba para nosotros. Los regalos nunca eran solo regalos, eran una forma de presionar, una deuda que tendrías que pagar más tarde. Una bicicleta nueva significaba aceptar su elección de universidad. Un cheque de Navidad venía con la expectativa de lealtad. Aprendí tempranamente a navegar por su mundo, a sonreír y a sentir mientras, silenciosamente, iba cortando pedazos de mí que él no podía tocar. A pesar de su asfixiante agarre, encontré maneras de respirar. Estudié diseño gráfico en una universidad estatal, lo suficientemente cerca como para apaciguarlo, pero lo suficientemente lejos como para saborear la libertad. Aquellos años fueron mi primer atisbo de quién podría ser. Una mujer con voz, visión y una chispa de valentía. Después de graduarme, conseguí trabajo en una empresa de marketing en Chicago, a 2 horas en coche de Boston, lo que me hizo sentir como si hubiera cruzado un océano. Mudarme fue mi primera verdadera rebelión. Y mi padre lo llamó traición. Yo lo llamé supervivencia. Chicago se convirtió en mi santuario. Mi apartamento era pequeño, con muebles desparejados y paredes cubiertas de mis propias obras de arte. Pero era mío. Allí construí una vida, amigos que se convirtieron en familia, una carrera que amaba, incluso algunos pasos tentativos en las citas tras años de guardarme el corazón. Mi padre y yo manteníamos una frágil tregua. Nuestras conversaciones eran breves y superficiales, rozando siempre la realidad. No era perfecta, pero funcionaba. Michael tomó un camino diferente. Se casó con su novia de la universidad, Laura, y tuvieron un hijo, Jacob, que se convirtió en la luz de mi vida. Durante un tiempo, fueron felices, viviendo en un modesto apartamento en Boston,
construyendo. La vida estaba llena de amor. Pero entonces, a Laura le diagnosticaron cáncer de mama y, en menos de un año, ya no estaba. Michael se quedó con un hijo de 2 años y una montaña de deudas médicas que amenazaban con hundirlo. Fue entonces cuando nuestro padre intervino, ofreciéndole dinero con una mano y control con la otra. Michael, desesperado por mantener a Jacob, no tuvo más remedio que aceptar. Vi cómo la historia se repetía. Mi hermano, enredado en la misma red de obligaciones que me había atrapado durante años. Me convertí en su protector, conduciendo a Boston cada fin de semana que podía, llevando a Jacob al parque, haciendo la compra y manteniéndome entre ellos y las incesantes exigencias de mi padre. Richard nunca entendió los límites. Aparecía en el apartamento de Michael sin avisar, criticando su crianza, su trabajo, su vida. «Los estoy ayudando de maneras que tú no puedes», me decía cuando yo lo rechazaba, con la voz cargada de condescendencia. Los cumpleaños eran lo peor. Mi padre los convertía en espectáculos, regalaba regalos extravagantes, un bolso de diseñador, un reloj de oro, y se aseguraba de que todos supieran lo generoso que era. Los regalos nunca eran para mí. Eran para él, un recordatorio de su poder. El año pasado, me regaló un collar de diamantes que jamás me pondría. Y cuando le sugerí que prefería cosas más sencillas, me llamó desagradecida. El collar estaba en un cajón, intacto, un símbolo de todo lo que me molestaba. Así que, cuando llegó mi 35º cumpleaños, me preparé para lo de siempre. Esperaba otro regalo impersonal, quizá una llamada tensa, nada más. Lo que recibí fue una caja de bombones que rompería el frágil equilibrio que había construido y me obligaría a afrontar verdades que había evitado durante años. Esa mañana de abril era fresca y luminosa, de esos días que te hacen creer en los nuevos comienzos. Había planeado un cumpleaños tranquilo, yoga en el parque, brunch con mis amigos Lisa y Mark, y luego una noche en casa con una película y una copa de vino. Tras años de las extravagancias orquestadas por mi padre, había aprendido a amar la sencillez de un día que sentía como mío. El yoga me ayudó a centrarme, y el brunch fue una cálida mezcla de risas y mimosas. Lisa y Mark me regalaron un juego de acuarelas, un guiño a mi amor por el arte que me conmovió más que cualquier diamante. De vuelta en mi apartamento, encontré un aviso de entrega pegado en la puerta. El conserje me entregó un paquete envuelto en papel plateado, con una pequeña tarjeta escrita con la letra precisa de mi padre. Lo subí con un nudo en el estómago, entre curiosidad y temor. Sentado en mi sofá, miré el paquete, con el horizonte de Chicago brillando a través de mi ventana. La tarjeta decía: «Feliz cumpleaños, Sara. Un dulce detalle para mi niña más dulce. Con cariño, papá». La palabra, amor, me dejó paralizada. No era una palabra que usara a la ligera. Y por un momento, me pregunté si este era su intento de expresar algo genuino. Abrí el paquete y vi una caja de madera ornamentada, de esas que denotan un precio elevado. Dentro había hileras de chocolates gourmet, cada uno una pequeña obra maestra, trufas negras espolvoreadas con cacao, pralines de chocolate con leche, conchas de chocolate blanco con delicados rellenos. Un folleto los describía como la gran colección de un chocolatero parisino, importados y exclusivos. Me quedé atónita. Los regalos de mi padre siempre eran generosos, pero esto era diferente. Me encantaba el chocolate desde pequeña, y robaba trozos de las provisiones de Halloween, un detalle que no creía que él recordara. El gesto me pareció personal, considerado, y por primera vez en años me permití tener esperanza. Quizás estaba cambiando. Quizás esta era su manera de acercarse. Estaba a punto de probar un ganache de chocolate negro con un remolino de pan de oro, cuando sonó el teléfono. Era Michael, con la voz tensa. Su niñera había cancelado y necesitaba cubrir un turno en el restaurante donde trabajaba como subchef. «Siento mucho molestarte en tu cumpleaños», dijo, «pero estoy atrapado». No lo dudé. «Ven», le dije. «Trae a Jacob. Cenaremos juntos por nuestro cumpleaños». Michael intentó protestar, pero percibí el alivio en su voz. 2 horas después, llegaron. Jacob, de 5 años y lleno de energía, irrumpió en mi puerta con una tarjeta hecha a mano. Las letras eran irregulares, pero rebosaban de amor. Michael llevaba una caja de mis cupcakes de limón favoritos de una pastelería de Boston,
un detalle que significó mucho más de lo que él imaginaba. Los ojos de Jacob se iluminaron al ver los chocolates en mi mesa de centro. ¿Son chocolates de verdad?, preguntó con una voz extraña, como si vinieran de un cuento de hadas. Su asombro me hizo reír y, en ese momento, tomé una decisión rápida. Tú y tu papá pueden quedárselos, dije, deslizando la caja hacia él. Todos. A Jacob se le cayó la mandíbula, e incluso Michael pareció sorprendido. Sara, esos parecen caros, dijo. ¿Seguro? Lo despedí con un gesto. ¿Qué voy a hacer con 50 chocolates? Verlos felices es el mejor regalo. Les sugerí que se tomaran su tiempo. Los picos de azúcar de Jacob eran legendarios, pero la alegría en sus rostros valía la pena. Mientras cocinaba espaguetis con albóndigas, el plato favorito de Jacob, cada uno eligió un chocolate. Jacob eligió una estrella de chocolate con leche. Michael, una trufa negra con sal marina. Estas son las mejores cosas que he probado jamás, declaró Jacob, con chocolate manchado en la barbilla. Michael asintió y una extraña sonrisa atravesó su cansancio. La cena estuvo llena de historias de Jacob, aventuras escolares, un nuevo amigo, una oruga que había encontrado en el parque. Michael se relajó y el peso de sus responsabilidades se alivió por un momento. Cuando Jacob pidió otro chocolate de postre no pude decirle que no. Después de cenar, jugamos al uno hasta que los bostezos de Jacob se hicieron demasiado grandes como para ignorarlos. Michael decidió regresar a casa, después de darme las gracias efusivamente. Guarda algunos de estos, dijo, señalando los chocolates. Negué con la cabeza. Cógetelos. Tengo pastelitos. Mientras los abrazaba para despedirme, Jacob aferraba la caja como si fuera un tesoro. Sentí una silenciosa satisfacción. A pesar de la sombra de mi padre, momentos como estos, simples, reales, llenos de amor, eran lo que importaba. Esa noche me dormí creyendo que mi vida estaba en equilibrio, mi independencia, mi carrera, mi vínculo con Michael y Jacob. Todo parecía estar bien. Incluso el regalo de mi padre me pareció un paso adelante. No tenía idea de que al regalar esos chocolates desencadenaría una reacción en cadena que expondría las verdades más desagradables sobre mi familia. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando a través de mis cortinas y la ciudad despertando debajo de mi balcón del 10º piso. Preparé café, saboreando el raro lujo de un domingo sin planes. Estaba a mitad de una lista mental de cosas por hacer cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi padre apareció en la pantalla y fruncí el ceño. Rara vez llamaba, sobre todo un domingo por la mañana. Una parte de mí quería ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Hola, dije manteniendo un tono neutral. Su voz era fuerte, casi demasiado alegre. Cuando me preguntó si había disfrutado los chocolates, había un tono de tono en su pregunta, una extraña urgencia que me puso nervioso. Estaban preciosos, dije con cuidado. Gracias por recordar que me encanta el chocolate. De hecho, Michael y Jacob vinieron ayer y les di la caja. Jacob estaba encantado. El silencio del otro lado era ensordecedor, un vacío que se tragaba la paz de la mañana. Entonces lo oí inhalar, fuerte y entrecortadamente, antes de que su voz explotara a través del teléfono. ¿En serio, Sara? Dime que es broma. Aparté el teléfono, aturdida por el veneno en sus palabras. Cuando lo traje de vuelta, él estaba gritando y las palabras se le escapaban unas a otras. Irresponsable. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mi corazón empezó a acelerarse. Papá, ¿qué pasa? Son solo chocolates. Solo chocolates, rufió, subiendo la voz. Esos no eran solo chocolates, idiota. Tenía mi medicamento para el corazón dentro. El mundo se inclinó. Mi taza de café se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Sus palabras no tenían sentido, pero el pánico en su voz era real. ¿De qué estás hablando? Dije, agarrándome a la barandilla del balcón para no caerme. En frases frenéticas e inconexas, explicó. Su médico le había recetado un nuevo medicamento para el corazón, un vasodilatador para la presión arterial y la arritmia, pero era exorbitantemente caro y no lo cubría el seguro. Encontró una farmacia en México que lo vendía por una fracción del costo. Pero el contrabando de medicamentos recetados a través de la frontera era ilegal. Entonces ideó un plan: vaciar los chocolates gourmet,
esconder las pastillas dentro y volver a sellarlos. Los chocolates nunca fueron para comer. Eran un disfraz. Me los envió porque estaba siendo auditado por Hacienda y no quería paquetes sospechosos en su domicilio. Su plan era recogerlos cuando viniera la semana siguiente. Eran para mí, dijo con la voz temblorosa. No para que un niño se los tragara. El terror me arañó el pecho. Jacob se había comido esos chocolates. Un niño de 5 años había consumido medicamentos para adultos con problemas cardíacos. Sentí náuseas y la bilis me subía a la garganta. ¿Dónde están ahora?, preguntó mi padre. ¿Cuántos se comieron? No estaba seguro. Jacob comió uno en la cena. Otro de postre. Michael también. Se habían llevado la caja a casa. Por lo que sabía, Jacob podría haber comido más esa mañana. Necesito llamar a Michael, dije mientras me movía para coger mis zapatos. No lo llames, espetó mi padre. Voy a su casa ahora mismo. Nos vemos allí. ¡Y Sara! Bajó la voz, fría y amenazante. Ni una palabra sobre la medicación a nadie. ¿Entendido? Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, con la mente dando vueltas. Mi padre estaba más preocupado por su plan ilegal que por la vida de su nieto. La comprensión fue un golpe fatal, pero no tuve tiempo de procesarla. Intenté llamar a Michael, pero saltó el buzón de voz. Le envié un mensaje, llámame ahora. Emergencia, me puse la ropa, agarré mis llaves y corrí hacia mi auto. El viaje a Boston fue de 2 horas, pero se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo, cada conductor lento, era una tortura. Llamé a Michael una y otra vez, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Me llegó un mensaje de texto a Park y me aferré a él como a un salvavidas. Estaban vivos, pero ¿estaban bien? ¿Qué le harían esas pastillas al pequeño cuerpo de Jacob? Las preguntas me atormentaban, con las manos temblorosas al volante. Cuando entré al complejo de apartamentos de Michael, el elegante sedán negro de mi padre ya estaba allí. La puerta del conductor se abrió de golpe como si hubiera salido corriendo. Aparqué y corrí hacia el edificio con el pulso acelerado. Desde la escalera, oí su voz, frenética y áspera, golpeando la puerta de Michael. «¡Abre la maldita puerta, Michael!». Llegué al rellano y lo encontré desaliñado, con el puño en alto, listo para atacar de nuevo. Este no era el hombre controlado y autoritario que había conocido toda mi vida. Este era el miedo, puro y sin filtros. Al verme, su rostro se retorció de ira. «Es culpa tuya», susurró, señalándome con el dedo. «Si no hubieras regalado lo que no te pertenecía, no estaríamos aquí». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Michael estaba allí, confundido e irritado. Jacob estaba detrás de él, con la cara manchada de chocolate. Verlo me revolvió el estómago. «¿Qué demonios pasa?», preguntó Michael, bloqueando la puerta. «¿Por qué están aquí?». Mi padre lo empujó y se fijó en Jacob. «¿Dónde están los chocolates? ¿Cuántos se comió?». Michael se interpuso entre ellos, protector. «Solo son chocolates. Sara nos los dio». La mirada de mi padre recorrió la habitación rápidamente, deteniéndose en la mesa de centro donde estaba la caja. 1/3 de los bombones había desaparecido. Gimió, agarrándose el pelo. Me arrodillé junto a Jacob, intentando mantener la voz serena. «Oye, amigo, ¿cuántos chocolates te comiste?». Pensó un momento y luego levantó 4 dedos. «4», dijo con orgullo. «Estaban riquísimos. Papá tenía 3. 7 chocolates, 7 pastillas». Se me encogió el corazón. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?», espetó Michael, con la paciencia a punto de agotarse. Miré a mi padre y vi la advertencia en sus ojos. Pero ya no se trataba de él. «Los chocolates», dije, ignorando su mirada. Tenían la medicación para el corazón de papá dentro. El rostro de Michael se quedó en blanco, luego se retorció de horror. Agarró a Jacob, revisándolo en busca de señales de angustia. «¿Estás bien, amigo? ¿Te sientes raro?». Jacob negó con la cabeza, pero noté un ligero rubor en sus mejillas que antes no tenía. Mi padre dio un paso al frente. «Necesito esos chocolates de vuelta ya». Michael se volvió hacia él. «¿Escondiste pastillas y chocolates y dejaste que mi hijo se los comiera? ¿Qué tipo de chocolate es? Es peligroso». Mi padre dudó y luego admitió,
Es un vasodilatador. Una dosis fuerte para adultos. Michael no esperó. Cargó a Jacob en brazos y tomó sus llaves. Vamos a urgencias. Mi padre lo agarró del brazo. No, harán preguntas. Querrán saber cómo pasó esto. Michael se soltó de un tirón. Mi hijo es lo primero. Agarré la caja de chocolates, sabiendo que el hospital la necesitaría, y seguí a Michael. La voz de mi padre nos perseguía, suplicando, no lo entienden. Si esto se sabe, perderé mi licencia. Lo perderé todo. Me giré y lo miré a los ojos. Ya lo hiciste, dije, y me alejé. El camino al hospital transcurrió en silencio, salvo por mi llamada al centro de toxicología, que nos instó a llevar a Jacob inmediatamente. Advirtieron que el medicamento podría causar una peligrosa bajada de la presión arterial en un niño. En urgencias, el personal actuó con rapidez, haciendo preguntas mientras se preparaba para bombearle el estómago a Jacob. Le entregué la caja y dije una verdad a medias. Mi padre había mezclado su medicación con chocolates por error.